Has hecho referencia conforme antes, cuando hemos empezado a hablar de este tema, al tema de los sacrificios humanos. Has recalcado que no había canibalismo, que prácticamente no había canibalismo en el territorio del Perú. Claro, pero es que es verdad que esto sí es una cosa que se ha dicho mucho. Claro, los indígenas, yo me acuerdo, yo te conocí a ti personalmente en el centro asturiano, que viniste a dar unas charlas sobre, bueno, sobre tu libro, pero es verdad que estábamos con Héroes de Cavite. Me acuerdo que nos conocimos y tal, y una de las cosas que dijiste, ¿no? Era algo así como que, bueno, es verdad, evidentemente en el mundo indígena, si lo queremos llamar así, mundo indígena, se producían sacrificios humanos y se producía canibalismo, pero comparar a un azteca con un inca sería algo así como comparar a un sevillano con alguien que vive en Helsinki. Creo que pusiste ese ejemplo que me pareció muy curioso, ¿no? Sí, Entonces, claro, yo quería preguntarte, estos sacrificios humanos que se producían de forma muy aislada casi en el mundo inca, ¿se hacían por religión? ¿Tenían algún otro tipo de significado? sí. ¿Cuál era el significado todo sacrificio en general? Porque el tema de los sacrificios humanos se estudió mucho en la antropología, em, incluso dentro del contexto del famoso chivo expiatorio, que hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que sucede algo malo, buscamos al chivo expiatorio. Incluso, claro, ya no lo sacrificamos, ya no lo tiramos a un volcán, pero lo fundamos en Internet, ¿no? Le destruimos su reputación, ¿no? En política, está fallando el gobierno, cambian al ministro, ya todo se tranquiliza. Es muy humano el buscar un culpable y sacrificarlo, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando se rompe el orden, ¿correcto? Cada vez que se rompe el orden, cada vez que sucede algo malo, entonces buscamos un culpable, buscamos un sacrificio, buscamos entregar algo a cambio de que se restituya el orden. En la cosmovisión inca, el orden lo mantenía el inca, entonces por eso no era necesario el sacrificio, Ujú. porque era el inca el que mantenía todo, incluso el orden natural. Y es por eso, claro, ¿cuándo entonces se hacían sacrificios? Cuando moría el inca, porque era como que, no es como la cultura azteca, que tenían que hacer sacrificios para que vuelva a salir el sol, sino, moría un inca, para que se mantenga el orden, hacemos el sacrificio. O cuando había una clara ruptura del orden, ¿no? El ejemplo más famoso que tenemos es cuando estalló un volcán en Arequipa, en la época de Pachacútec, hicieron el sacrificio de la momia Juanita. Pero claro, hemos encontrado a una niña que fue sumergida en la nieve, enterrada en la nieve en aquella época que coincide con la explosión del volcán. Pero te vas, no voy a hablar de los aztecas, que de repente es otro tema. Te vas un poco más al norte del Perú, donde es Trujillo, y donde estaba la cultura chimú, y cada vez que excavan en las playas de Huanchaco, encuentran sacrificios de 70 o de 100 niños que les arrancaban el corazón. Entonces, claro, los chimú fueron muchísimos más sangrientos que comparado con los sacrificios incas, que hemos encontrado menos de 40. En total, los otros se encuentran 70 en una sola excavación. Y de hecho, cuando los chimú son conquistados por los incas, ya no encuentras más sacrificios. Y tú te das cuenta ahí de que los incas más bien frenaron los sacrificios, incluso los prohibieron, porque cuando ahí tengo un artículo sobre la legislación inca, y te dice que están prohibidos los sacrificios humanos que no sean aprobados, o sea, que no sean hechos, digamos, de forma oficial, ¿no? O sea, si tú ibas y te sacrificabas a un niño porque no habías cosechado bien tu papa, eso estaba penado. O sea, eso tenía que hacerse aprobado por el gobierno solamente, ¿no? Como usando una Ujú. expresión